Hoy nos This meeting is being recorded. acompaña Janina Webb, quien es investigadora asociada en el Albert Hirschman Center on Democracy y coordinadora editorial de Agenda Pública. Entre 2016 y 2019 fue codirectora del Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social. Obtuvo la habilitación en la Venia Legendi en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de St. Gallen y es cofundadora de la Red de Politólogas. Se especializa en el estudio de la participación política, tema sobre el que ha publicado libros, artículos y capítulos de libro. Janina, bienvenida. Antes de iniciar, les recordamos que por el chat les vamos a estar enviando el link de asistencia para que estén pendientes. Recuerden que se necesita el 80% de las asistencias para obtener la certificación. Y no siendo más, le damos la bienvenida a Janina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María José y gracias a la organización de este evento. Encantada de poder compartir esta charla con ustedes y bueno, mis saludos, veo algunas caras conocidas acá entre la gente que va apareciendo, así que aprovecho a saludar a quienes conozco y bueno, también a quienes no conozco, que es un gusto poder compartir. Bien, yo voy a hablar de mecanismos de democracia directa. Los mecanismos de democracia directa pueden o no ser parte de las estrategias autoritarias, o sea que eso va a ser parte de la conversación. Tengo una presentación que les voy a compartir y para poder tener una charla un poco más dinámica, lo que acabo de decidir en realidad es dividir la presentación en tres. Voy a hacer una parte de la presentación en unos 20, 25 minutos, como para después poder abrir una primera ronda de comentarios, intercambio, y luego hacemos 2 vueltas más, como les digo, para hacerlo un poco más dinámico. Ya que, bueno, por un lado el Zoom nos permite poder compartir a distancias, pero por el otro a veces se vuelve un poco frío, incierto del lado de quienes tenemos que hablar, como yo en esta ocasión, cuando no conozco bien el background ni los intereses de quienes están participando. Les paso a compartir pantalla y esperemos que esto funcione bien. ¿Me confirmas, María José? Sí, se ve bien. No ven pantalla completa, ¿no? No, señora. ¿Aquí? ¿Ahora sí? Sí, señora. ¿Se ve bien? Bueno. Aquí están los contenidos. ¿Me confirmas que lo ves bien? ¿Que lo ven bien? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. El recorrido que les propongo y que planteo para la sesión parte de una discusión que no por ser quizá muy trillada, sobre todo para quienes estudian estos temas de democracia directa y representativa, sigue estando muy presente y generando muchísimas confusiones en el debate público, incluso también en el académico. O sea, yo como docente me enfrento muy a menudo con que sigan apareciendo confusiones en qué es la democracia directa y qué es y cómo se vincula con la democracia representativa. Así que ese va a ser el primer punto. De ahí quisiera pasar a plantear qué son las instituciones de participación ciudadana y cómo se inscriben en este marco los mecanismos de democracia directa como un tipo específico de mecanismos de participación. Esa va a ser como la primera parte de la sesión. Luego en el punto 4 y 5 ya nos podemos adentrar más en la experiencia latinoamericana con 2 claves, la de la regulación y las prácticas de mecanismos de democracia directa y su vinculación con el cambio constitucional, que nos acerca también un poco más a esta discusión sobre cuánto influyen sobre los distintos tipos de régimen estas prácticas y cuánto son influidos por los distintos tipos de regímenes. Y finalmente, quisiera centrarme en los principales déficits de la experiencia latinoamericana reciente para responder a una pregunta que es ¿por qué los mecanismos de democracia directa funcionan mal? Dicho esto, por supuesto, siempre hay que mirar
con detenimiento los casos, y decir que funcionan mal en general no quiere decir que funcionen mal siempre, porque podemos ver, y bueno, eso espero argumentar al respecto, que hay algunos casos donde sí que han funcionado bien, particularmente en el caso uruguayo, y otros en los que, pese a que no hayan funcionado bien, la respuesta no necesariamente pasa por eliminarlos, sino por pensar cuáles son sus déficits para poder mejorarlos. Así que pasamos al primer punto. Democracia directa versus democracia representativa. Aquí lo que me gustaría enfatizar es que la democracia representativa da forma a la organización de las democracias contemporáneas. Y el debate que tenemos no es si democracia directa o democracia representativa, sino cómo se incluyen diferentes formatos de participación ciudadana en el marco de la democracia representativa. Pero esto tiene que ver con la discusión contemporánea, pero también lo podríamos trasladar a la discusión más clásica de los tipos de regímenes y de sistemas políticos. Así, por ejemplo, aunque se habla mucho del modelo de democracia directa ateniense, no hubo en Atenas un modelo de democracia directa como a veces se le presupone. O sea, la democracia de Pericles tenía como líder a Pericles y tenía dos órganos, uno de ellos de toda la ciudadanía y el otro de los sabios, era una especie de senado, que eran la aristocracia de la época. Por lo tanto, siempre ha habido división entre poderes. Y lo que sí vemos son otros experimentos alternativos que han sido muy acotados en el tiempo, por ejemplo la Comuna de París, donde hacia el 1870 se puede ver un alzamiento, pero es una práctica más bien de movimiento social, donde hay autoorganización en un contexto muy específico de revolución y contrarrevolución, donde hay una experiencia concreta de autogestión, u otras experiencias, como la de los soviets, por ejemplo, que se proponen en la Unión Soviética como una modalidad de democracia directa, pero que nunca se llega a implementar como tal, porque los soviets llegan a funcionar al nivel de las fábricas, pero de vuelta, la jerarquía del partido y la estructuración del poder nunca se da articulando una democracia directa. Probablemente aquí, siendo un programa de Cuba, habrán visto que también Cuba se define de esta manera, y sin embargo tenemos un gobierno muy jerárquico y con escasa incidencia de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, me parece central para esta discusión, para nuestra discusión y para ir aproximándonos a la cuestión de los mecanismos de democracia directa y de la participación ciudadana en general, entender que a lo largo de la historia, y pese a que se ha apelado a la idea de una democracia directa, no tenemos ejemplos históricos de calado, o sea, que hayan sido sostenibles en el tiempo, en sociedades de masas, en que la ciudadanía haya tomado todas las decisiones relativas a la gestión de los asuntos públicos. Sí tenemos diferentes formatos de democracia representativa que conviven en mayor o menor medida con formas de participación ciudadana. Y ahí no debemos olvidar que en el esquema de democracia representativa, la soberanía popular reside en la capacidad de poder elegir al gobierno, ¿no? Este sería el primer formato de la participación directa de la ciudadanía, en la elección de sus representantes. Y luego, a partir de ahí, tenemos otras formas de incidencia directas o indirectas. Entonces, lo que tenemos aquí como conclusión para esta primera cuestión que estamos elaborando, que estamos tratando, y por supuesto queda abierto después para la discusión, es que la democracia directa no es un sistema, o por lo menos no ha tenido una manifestación histórica, mientras la democracia representativa sí lo es, y que la contraposición es falsa, porque no son dimensiones del mismo orden. Entonces la discusión más bien es ver hasta qué punto y cómo la democracia representativa convive con determinadas instancias, instituciones o mecanismos o procedimientos de participación ciudadana. Y esto, como digo, lo vemos a lo largo del tiempo y el referéndum como una de estas formas, pero hay muchas otras también. Y otra cosa también importante que me gustaría destacar es que a la idea o a la idealización de una democracia directa se le asocia la expectativa de que no haya intermediaciones,
Y sin embargo, lo que vemos, hilando fino en el análisis de cómo funcionan las distintas instancias de participación, es que siempre hay mediaciones. Una forma típica, por supuesto, es la de la representación, pero sin embargo, otras formas de mediación provienen de las leyes, ¿no? Los sistemas electorales, por ejemplo, son una forma de mediación también, y hay otros tipos de mediaciones que tienen que ver con las habilidades, con los órdenes de toma de la palabra, con la forma de estructurar los debates, con las definiciones de las preguntas, que son todas mediaciones que también tienen incidencia a la hora de formar la opinión pública en los procedimientos de participación ciudadana. Bien, segunda cuestión, y me confirman si pueden ver esta diapositiva también, por favor, democracia directa versus democracia representativa. Sí. Señora. Vale, perfecto, gracias. Disculpen, pero algunas veces me ha pasado que se me queda bloqueado en la mitad y yo voy hablando de las diapositivas y la gente no lo ve y prefiero asegurarme de que lo puedan ver bien. Bien, entonces decía, la discusión que tenemos no es si democracia directa o democracia representativa, sino de cómo las distintas formas de participación ciudadana pueden contribuir, o sea, a mejorar o a resolver algunos de los problemas y déficits de la democracia representativa. Y hay una gran cantidad de argumentos alrededor de este potencial de la participación ciudadana para mejorar la democracia representativa. Aquí abajo hay algunas citas y hay muchos trabajos más que van en esta misma línea. En particular, aquí podría destacar, por ejemplo, que la democracia requiere un nivel de compromiso y participación que excede la elección de gobernantes. Uno de los argumentos en este sentido es que si la gente necesita informarse para participar en las elecciones cada 4, 5 o 6 años, los incentivos para permanecer informada o informado son muy bajos y que los mecanismos de participación, por ejemplo, saber que es posible vetar una ley o proponer una ley, generarían incentivos que aceitarían el compromiso con el sistema representativo. Yo creo que es un argumento muy bueno, y que por ahí estaba Fabián Acuña entre los participantes, y él ha trabajado también mucho sobre esto, y creo que tenemos pruebas de que puede funcionar de esta manera, porque no solo porque puede generar un mayor compromiso, sino también porque puede generar canales institucionalizados para fortalecer a las instituciones en vez de generar incentivos para la abstención o para los estallidos, ¿no? Que eso también es otro tema del que podríamos hablar, cómo se vinculan los mecanismos de participación con la capacidad del sistema para canalizar democráticamente los conflictos, ¿no? La ausencia de compromiso cuando se va ampliando la distancia entre las autoridades y los representados, las representadas, la ciudadanía, genera incentivos para la abstención, para la apatía, y eso en el largo plazo también genera incentivos para una peor gobernanza y por la potencial emergencia de liderazgos populistas o de corte autoritario, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de razones por las que podríamos defender que se introduzcan mecanismos de participación. En segundo lugar, un argumento que también considero que es muy fuerte, es que las prácticas participativas fomentan el sentido de la responsabilidad pública y propician la cooperación. Y cuando hablamos de responsabilidad, creo que no solo complementa lo que decía en el punto anterior, sino también de las autoridades. O sea, si las autoridades saben que hay una ciudadanía informada que se puede movilizar, por ejemplo, para vetar una ley o para plantear una propuesta de ley, habrá más posibilidades o más incentivos para que haya una mayor responsabilidad. Y en este sentido también podría haber más cooperación entre partidos políticos y ciudadanía organizada, y esto es lo que vemos en la experiencia uruguaya y en algún sentido también en la experiencia suiza con los mecanismos de democracia directa. Un tercer elemento a favor de incluir mecanismos de participación es que la participación podría permitir acortar la distancia entre representantes y representados, mejorando la confianza institucional y reforzando los mecanismos de control. Esto en directa consonancia con lo dicho anteriormente.
Y finalmente, esto a su vez llevaría a superar el déficit representativo que estamos viendo en la actualidad, porque no se procesan las demandas y no se canalizan los conflictos, ¿no? En casos como el de Colombia en 2019 y posteriormente en 2021, vemos que se viene un estallido, como también ocurrió en Chile, porque estaban rotos estos canales institucionales, tanto por la ausencia de mecanismos de participación potentes para generarlos institucionalizados, como también por la creciente distancia entre los partidos políticos y sus bases, que es un tema que escapa un poco al objetivo de la presentación de hoy, pero que está estrechamente vinculado también a esta discusión. Entonces, bien, paso al segundo punto, que es qué son las instituciones de participación ciudadana. Que esto también es muy importante, porque a veces en algunos debates se tiende a mezclar todo. Y yo creo que está claro, no hay mayor duda, de que hay múltiples formas de participación ciudadana. La protesta es una forma de participación ciudadana, el corte de rutas, la toma de plazas, la ocupación, hay muchísimas formas de participación ciudadana, pero no todas son mecanismos institucionalizados para canalizar esta participación. Y es importante para poder abordar esta agenda de discusión y para poder aportar unas soluciones, o sea, poder comprender qué especificidad tienen los mecanismos de participación ciudadana. O sea, de vuelta, no se trata de poner en competencia unos formatos con otros, sino de delimitar el objeto de estudio para comprenderlo en profundidad y para poder analizar y dar un debate alrededor de en qué medida y qué específicamente podría contribuir a fortalecer la democracia representativa y qué otros tipos de formatos participativos estarían procesando otro tipo de demandas o de otra forma o podrían tener efectos más bien negativos sobre la democracia representativa. Entonces, bien, las instituciones de participación ciudadana son instituciones que están diseñadas para canalizar la participación ciudadana, o sea, que tienen algún grado de formalidad y regulación, por ley o porque son convocados por el gobierno, se requieren un nivel de formalidad, y están diseñadas para activar o canalizar la intervención ciudadana en la discusión de los asuntos públicos. Ahora vemos que hay una gran diversidad en su clasificación. Algunos de los elementos que podrían permitir diferenciar entre mecanismos, y esto lo tomo de un artículo en el que trabajamos de varios artículos en realidad, en los que trabajamos con Cecilia Schneider, el tipo de participación promovida, por ejemplo. Podemos hablar de órganos de consulta, ¿no? Por ejemplo, las asambleas ciudadanas sorteadas, de las que se está hablando mucho en Europa, en Australia, en Canadá, en los últimos tiempos, que tienen la función de elaborar recomendaciones. O sea, hay ciudadanos sorteados, elegidos por sorteo, que se reúnen, analizan una determinada política pública o un asunto de interés general y hacen recomendaciones, o sea, es consultivo. Estos órganos también deliberan. Hay otros que pueden ser consultivos sin deliberación, ¿no? Se consulta a la ciudadanía y sin instancias de deliberación se expresan recomendaciones. Pero también hay otros mecanismos que pueden conducir a la toma de decisiones, un referéndum vinculante, por ejemplo, conduce a la toma de decisiones, o hay otros, son bastante menos frecuentes, pero los hay, que permiten la gestión directa de los asuntos públicos. Después voy a dar algunos ejemplos. Otro criterio que permite distinguir entre diferentes instituciones de participación ciudadana refiere a la periodicidad. O sea, tenemos algunos mecanismos que se convocan puntualmente, ¿no? Una asamblea ciudadana, una auditoría, una audiencia pública, y algunos que se convocan regularmente, por ejemplo, los presupuestos participativos regulados por ley, como están regulados en México, donde cada año hay una convocatoria, o como el funcionamiento de los consejos vecinales en Uruguay, donde también hay toda una regulación que los establece como algo que se convoca con una regularidad ya prepautada por las normas. El grado de apertura también permite diferenciarlos. ¿Quién puede participar?
Yo mencionaba el ejemplo de las asambleas sorteadas. Aquí es la ciudadana o el ciudadano que es sorteado. En un presupuesto participativo es el habitante del territorio. En un referéndum suele ser quien tiene derecho como elector o electora. En determinados consejos, como por ejemplo los consejos de políticas públicas en Brasil, estaríamos hablando de personas nombradas. Y tenemos también algunas situaciones donde tenemos personas electas, como los consejos vecinales de Montevideo. O sea que también gran diversidad. Un cuarto elemento es la activación, obligatoria, iniciada por la ciudadanía, por las autoridades, ¿no? Ahí también tenemos una gran diferencia. Es obligatorio el referéndum que está pautado como tal para ratificar una reforma de la Constitución, por ejemplo. Luego voy a dar varios ejemplos de esto. O puede ser iniciado por la ciudadanía o incluso por las autoridades. Por ejemplo, algunos de los referendos recientes que hemos tenido han sido iniciados en la región por las autoridades. Y finalmente las competencias o incidencia, o sea, que se abre una instancia de participación ciudadana, ¿a qué refiere? En el presupuesto participativo se ocupa de hacer propuestas sobre un porcentaje del presupuesto. En un referéndum puede referir a cuestiones medioambientales o constitucionales o educativas, legislativas, bueno, en fin, que hay una gran diversidad también. Y la incidencia, como decía, puede ser local, o puede ser nacional o del nivel intermedio, y pueden ser vinculantes o no vinculantes. Aquí pueden ver los distintos elementos que mencionaba anteriormente en una tabla en la que se dan ejemplos de cada uno, ¿no? La primera columna, con el quién participa, nos permite elaborar una tipología donde encontramos unos mecanismos de participación general, como podría ser el modelo de los presupuestos participativos en la mayor parte de América Latina, donde hay una participación deliberativa, o sea, la ciudadanía se reúne. El caso de México está fuera de esto, tiene un formato particular, pero bueno, en general, digo, como funciona en la región, la ciudadanía o grupos de ciudadanía se reúnen, deliberan, elaboran propuestas, en algunos casos son vinculantes las decisiones que se toman, en otros son consultivas, en general ha tendido a ser cada vez más vinculante o establecer compromisos de gobierno. Y hay otros formatos que también se ajusten, además del presupuesto participativo, como los cabildos abiertos, por ejemplo. Pero luego hay otros mecanismos que yo aquí con Cecilia Schneider llamamos semi-representativos, donde podemos encontrar a los consejos sectoriales, los consejos de políticas públicas, las asambleas sorteadas, los consejos vecinales, donde en realidad tenemos ciudadanos o ciudadanas que se convierten de alguna manera en representantes del resto. Deliberan y elaboran propuestas y recomendaciones, por lo tanto es consultivo. En una tercera categoría tenemos a los electores, y ahí tenemos dos formatos, fíjense, la gran diversidad de tipologías y mecanismos nuevamente, porque tanto podemos encontrar una agenda setting con la iniciativa de petición, ¿no? La ciudadanía se reúne, o más que reunirse, reúne firmas para elaborar una propuesta que pasa al Congreso o Parlamento, que tomará finalmente la decisión sobre la cuestión. O tenemos también los mecanismos de democracia directa, que permiten activar un voto y tomar una decisión directa. Y ahí tenemos diferentes formatos. Más adelante voy a detenerme más sobre esta clasificación. Iniciativa, referendo, también se llama plebiscito, consulta popular. Y finalmente, hablé antes de la autogestión. Un ejemplo de esto son los consejos comunales venezolanos, donde un grupo de ciudadanas y ciudadanos se puede reunir, formar este tipo de consejos, recibir presupuesto y gestionar directamente la implementación de las políticas públicas en el territorio que decidan, con una incidencia directa en el territorio a nivel local. Aquí también podemos hablar sobre esto si hay interés, aunque escapo un poco a la presentación que tengo planteada para ahora, pero queda abierto si hubiera interés por tomarlos, porque han tenido, creo, particularmente una gran incidencia en la erosión de la democracia representativa en el caso venezolano.
Y ahora sí, con este marco creo que podemos pasar a ubicar, vuelvo un segundito atrás, ahí pueden ver cómo los mecanismos de democracia directa tienen un formato muy particular y específico en el marco de las instituciones de participación ciudadana. Ahora, a su vez, también abren una serie de subclasificación interna que creo que es muy relevante, es más bien central, para entender la incidencia que puedan tener sobre el sistema político y en particular sobre la democracia, y podríamos volver a ver las expectativas que se generan alrededor de las instituciones de participación ciudadana y sus resultados, según el tipo de mecanismos que se regule y que se implemente. Y aquí tenemos dos categorías, y después podemos ver cómo se subdesagregan. Por un lado, los mecanismos, o sea, definición básica. Mecanismos de democracia directa son aquellos que convocan a la ciudadanía a las urnas, o sea, hay un voto, y en ese voto se toma una decisión. La decisión puede ser vinculante o consultiva. Y a su vez, la activación puede derivar en una categoría que en dos. Por un lado están los obligatorios, aquellos que la Constitución establece que se deben activar con independencia de las expectativas del poder político de turno para ratificar un cambio constitucional, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en 2016, cuando Evo Morales intenta hacer una reforma constitucional para introducir una nueva reelección, la Constitución establecía que obligatoriamente ese cambio debía ser ratificado en referéndum. Ese es un referéndum obligatorio, el que trasciende la voluntad de quien ejerza el gobierno de turno. Mientras los facultativos son los que se activan o bien por parte del Poder Ejecutivo o de una mayoría o minoría parlamentaria, tenemos diversidad en la región, o por recolección de firmas, ¿no? Y también tenemos, supongo que aquí hay unas cuantas personas que son de Colombia y recordarán el referéndum de 2018, la iniciativa anticorrupción es un ejemplo de este tipo. Y tenemos otros en la región que lo regulan y que lo han activado. Lo que vemos en definitiva es que como se puede prever, hay una enorme varianza entre lo que puede derivar de una iniciativa del Poder Ejecutivo o una iniciativa de la ciudadanía. Entonces también hay una gran varianza, nuevamente, en los objetivos, ¿no? Este tipo de mecanismos pueden ser dirigidos a proponer o rechazar cambios institucionales, o de política pública, o también a remover a las autoridades. Y acá tenemos la revocatoria de mandato. Las ventajas que se les atribuyen están asociadas con lo que mencionaba al principio, a que pueden establecer instrumentos de control, de rendimiento de cuentas, abrir la agenda, particularmente los obligatorios y activados por recolección de firmas. Sin embargo, también pueden ser muy peligrosos cuando se instrumentalizan por el poder político de turno. Pero no siempre, solo porque los active el Ejecutivo, podremos decir que hay una instrumentalización. Y ahí me remito al ejemplo del referéndum activado, la consulta popular activada en Perú por el presidente Vizcarra, donde no tenía estos fines de cambio institucional para concentrar mayor poder en su persona, ¿no? O sea que no por defecto van a ser así, pero sí podemos ver que en la experiencia latinoamericana reciente, esta intención es la que se observa con mayor frecuencia. Entonces hay instrumentalización y también dinámicas de polarización que son especialmente propiciadas por malas prácticas y por malos diseños institucionales. Y aquí cierro esta primera parte de la sesión con esta clasificación que hizo Alicia Licidini en este artículo publicado en Nueva Sociedad, que está disponible en abierto, donde se puede ver la gran diversidad de los mecanismos de democracia directa que yo acabo de resumir, pero que se podría ver todavía de forma más desagregada, ¿no? Donde podemos ver
cómo se pueden activar por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo desde los poderes del Estado, y cuando son activados por la ciudadanía podemos tener mecanismos proactivos cuando se orientan a hacer propuestas, y reactivos, como en el caso de una derogación de una ley o la revocatoria de mandato, y también los mecanismos obligatorios, que ella aquí considera como activados desde la ciudadanía, en tanto entiende a la Constitución como la garante de la soberanía popular también. Y con esto me detengo aquí y abro un momento para el debate, si les parece bien. Yo tengo una pregunta que va dirigida a, digamos, dentro de todas esas instituciones y mecanismos que están durante la presentación, cómo entra a ser partícipe las instituciones informales, tales como el clientelismo, que al final terminan siendo también como una parte importante de esa dinamización, por así decirlo, del proceso electoral. Sí, muy buena pregunta. En el estudio del clientelismo hemos visto, en vinculación a las instituciones de participación ciudadana, que no hay muchos vínculos, en realidad hasta ahora no nos consta, entre las redes clientelares y los ejercicios de democracia directa. Sí hay alguna incidencia en poder activar algunas redes a favor o en contra de ejercicios a nivel subnacional, pero en general no hemos visto como sí puede verse, por ejemplo, alrededor del presupuesto participativo, donde había una expectativa de que el presupuesto participativo pudiera aportar mayor transparencia a la gestión de los espacios públicos a nivel local, y en los casos en que hay redes clientelares muy fuertes, lo que vemos es que el presupuesto participativo puede, digamos, superponerse a esas redes clientelares y ser activado en el marco de esas redes y convertirse en un instrumento más, en lugar de aportar esta transparencia. Cuando hablamos de ejercicios de democracia directa parecería ser bastante más complejo, y hasta ahora no tenemos mayores evidencias, por lo menos en la experiencia latinoamericana. Sí se ha visto en el caso de Italia, durante los gobiernos de Berlusconi, que había una incidencia de la movilización clientelar para activar mecanismos de democracia directa a favor del gobierno de turno. En la experiencia latinoamericana, insisto, no tenemos mayores evidencias de esto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, también pueden escribirla en el chat. Ahí creo que hay alguien. Sí, era ciertamente con ese punto que pues saltamos en su momento, era sobre estos consejos comunales que existen en Venezuela y cómo a veces esas mismas instituciones de participación ciudadana se pueden transformar en un mecanismo de control por parte del Estado, y cómo a veces, si bien son grupos autoorganizados, digamos, tienen como esa relevancia política de representación del gobierno en otras partes del Estado o del territorio de dicho país. Pero la pregunta va así en cuanto a qué peligros hay con este tipo de mecanismos cuando se utiliza por parte del Estado para legitimarse. Yo creo que otro ejemplo, que capaz no es tan fuerte, es la cuestión del plebiscito de 2016. Si bien pues se llama de manera consultativa, era más que todo para legitimar un proceso más que para tomar una decisión. Digamos, está ese riesgo dentro de este tipo de mecanismos. Te refieres, Mauricio, al de Colombia, ¿verdad? El de La Paz. Sí, el de La Paz, el de los acuerdos de paz. Sí. Sobre los consejos comunales, a mí me parece un ejemplo realmente emblemático, un caso emblemático de
la instrumentalización de los mecanismos de participación, porque, y esto ha sido bastante analizado, ¿no? Ahora, con toda la deriva autoritaria en Venezuela, yo no lo he seguido mucho más últimamente, pero hubo todos unos estudios que iban mostrando cómo se fueron redefiniendo en un periodo de tiempo relativamente corto, con la intención de socavar el poder local y los poderes intermedios, ¿no? El presupuesto que se destinaba a los consejos comunales se quitaba del presupuesto de los municipios, que tenían gobiernos de oposición, o en algunos casos no, pero en cualquier caso el punto era que se fue cambiando la estructura, ¿no? Porque fue variando a lo largo del tiempo, para finalmente adscribirlos directamente a la presidencia. O sea que un organismo muy micro que funcionaba prácticamente a nivel barrial se articulaba en relación directa con la presidencia, estableciendo un control sí que muy fuerte y erosionando todo el resto de poderes intermediarios, ¿no? Entonces eso ejemplifica la forma en la que se destruye la capacidad de organización y se debilitan los poderes que pueden operar como contrapesos, en muchísimos sentidos. Y en el caso del funcionamiento concreto y sus resultados, claro, por ejemplo, se ve que cuando se da presupuesto de esta forma a entidades muy, muy locales, puede funcionar bien para cosas muy concretas, pero para otras no, ¿no? Cuando pensamos en una gran ciudad o en una ciudad intermedia, las políticas de transporte no se pueden pensar a nivel de barrio. Hay que pensarlas y articularlas a nivel de toda la unidad local, tampoco las puede pensar la presidencia, ¿no? Entonces, lo que va generando es un desempoderamiento y debilidad, o sea, desempoderamiento de los poderes intermedios, lo que abona el terreno para la concentración de poder, pero a su vez muchos elementos para una muy mala gestión e incentivos para la corrupción. O sea que realmente se convierte en una institución donde casi todos los elementos están mal, se lo mire por donde se lo mire, ¿no? Entonces hay cierta idealización en un momento por su capacidad de generar incentivos para participar, porque accedían a presupuesto directo, pero el funcionamiento concreto es negativo en todos los ámbitos. Promueve la corrupción, no promueve buenas políticas públicas y abona el terreno para la concentración de poder, mientras desempodera la capacidad de autoorganización de los distintos niveles de gobierno. Sergio, veo por ahí otra pregunta, sí. Hola, muy buenos días a todos. Mi pregunta va en ese sentido, ¿qué opina usted del caso de México, donde el actual gobierno, que es de tendencia progresista, pues está tratando de incorporar estas formas de participación ciudadana, pero desde mi punto de vista lo está haciendo con fines de instrumentalización política, ¿no? Ahora ya se propone incluso en una reforma electoral que los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean elegidos por la ciudadanía. La ciudadanía ha tenido pues al parecer una recepción favorable en cuanto a ciertas medidas de la reforma, pero en mi opinión, mucho de lo que se está proponiendo, no solo en ese campo, sino de otros tipos de mecanismos de participación ciudadana, no abonan a la democracia, no están pensados para hacer incentivar la participación ciudadana, sino todo lo contrario, están siendo motivados, con el propósito de construir una hegemonía gubernamental, ¿no? Una especie de restauración autoritaria a lo que fue el PRI. Bueno, ese es mi punto de vista, pero me gustaría conocer el suyo. Muchas gracias. Sí, Sergio, gracias por la pregunta. Después voy a hablar un poquito más de México también, pero me da pie también a decir cosas que me parecen muy interesantes para el debate actual en México y en general. Claro, la elección directa en Argentina ahora se está discutiendo sobre la elección directa del Consejo de la Magistratura, ¿no? Eso sería como con su formato y particularidades se traslada esa discusión. Yo entiendo que hay cierta, es relativamente popular esa idea, porque estos cuerpos, el INE, la justicia en general, se asocia con poderes que defienden el statu quo, que se ven que tienen unos beneficios muy por encima de la situación en que vive el resto de la población en términos de salarios, de estabilidad laboral, etcétera, etcétera, y por eso es popular. Pero lo veo como muy peligroso. Dicho esto, entiendo
unos resquemores, y creo que habría que atender a esas demandas. La forma en la que atiende el gobierno mexicano, en este caso, a este tipo de demandas es muy perniciosa, porque claramente lo que está haciendo en realidad es, o por lo menos es mi opinión también, es intentar socavar el poder y las competencias de una institución que le funciona como contrapeso. Entonces, si bien considero que hay que revisar el funcionamiento de determinadas instituciones, creo que la elección directa de autoridades electorales o de la justicia, por lejos no va a resolver los problemas que podamos tener, en el caso de la justicia en particular. En el caso de las autoridades electorales, yo diría que más bien hay una gran instrumentalización en el caso mexicano, ¿no? Porque hasta donde me consta, los procesos electorales mexicanos están siendo avalados como por su calidad e integridad, más allá de que siempre haya cosas que mejorar. Entonces, en este sentido, creo que ahí hay un problema de fondo en el debate. Yo personalmente creo que se debería ir ahí hacia unas formas de discutir, unos formatos de elección de autoridades distintos. Yo creo que, por ejemplo, en Suiza se propuso recientemente, no prosperó, pero probablemente vuelva a la agenda en los próximos tiempos, la elección por sorteo, o sea, la selección por sorteo de los miembros del Tribunal de Justicia, pero no como algo abierto a toda la ciudadanía. Está claro que para estar a cargo de un organismo electoral o de una Corte de Justicia hay que tener unas competencias muy específicas que se refieren al conocimiento del derecho, por haber pasado por una serie de exámenes, requisitos de conocimiento muy profundos. Pero sí me parece interesante la idea de hacer una bolsa, por ejemplo, con 50 candidatas y candidatos que reúnan esos requisitos y que se pueda sortear entre aquellos que reúnan esos requisitos. Y que incluso se podrían poner determinadas cuotas de género u otras que permitan introducir diversidad. Yo creo que eso sería factible y podría realmente contribuir a despartidizar el debate sobre la justicia en Argentina u otros que pueda haber en México, ¿no? Y sin embargo no se está discutiendo eso, claramente porque nuestras autoridades cuando hablan de participación ciudadana lo que buscan, y el Consejo de Participación Social en Ecuador fue un ejemplo clave también durante el gobierno de Rafael Correa, es cambiar el estado de cosas por un nuevo estado de cosas que los beneficie a ellos. Entonces creo que estaría bien, y por eso agradezco la pregunta, porque me da la oportunidad de por lo menos poner en agenda que sí que tenemos otras alternativas que no se están discutiendo, porque justamente permiten trascender tanto el status quo como el nuevo intento de captar o instrumentalizar el poder a favor de los gobiernos de turno. Y el segundo punto que me gustaría también tomar de la pregunta-comentario es esto de incentivar la participación. Yo creo que ahí tenemos también un problema en cómo se entiende la participación, cuando se habla de incentivarla. ¿No? En América Latina tenemos estallidos, o sea, no es que la gente... El problema es cómo se participa cuando no hay posibilidad de activar mecanismos para canalizar las demandas institucionalmente, pero las demandas, ¿no? Los 2 referendos activados en México en tiempos recientes no canalizaban ninguna demanda, no la canalizaban, ¿no? No voy a profundizar ahora porque lo tengo pendiente para la última parte de la presentación, pero realmente eran preguntas que no apuntaban a resolver un estado de cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué incentivo? No puede haber incentivos ahí, lo que hay que hacer es generar un marco donde los mecanismos de participación puedan ser activados cuando la gente así lo requiere, ¿no? Y también escapando a cualquier idea de que la gente siempre tiene razón. La gente, el pueblo, es una entidad heterogénea, compleja, con diversidad de intereses, y no siempre un mecanismo de democracia directa va a derivar, incluso los activados por la ciudadanía, en que se gane. Tanto la experiencia suiza como la uruguaya muestran que a veces se gana, a veces se pierde. Lo que permiten es abrir una instancia más de diálogo democrático para someter a discusión algo que preocupa a un sector de la ciudadanía. No se puede atribuir
a esa iniciativa la verdad o el ser el pueblo, ¿no? Entonces ahí es donde viene el efecto poder controlar, dar transparencia, incentivar, acercar, que mencionaban las primeras diapositivas. Y por aquí veo que hay una pregunta más en el chat. ¿Hasta qué punto es bueno tanta institucionalidad de la participación? Dice Diana Oseguera. Sí, y yo ahí también me lo he preguntado muchas veces, y en particular en algunos de los mecanismos de participación que se regulan a nivel local, ¿no? Y ahí la cuestión es, por ejemplo, una iniciativa ciudadana de referéndum, ¿no?, que pueda derivar en un voto, requiere de una institucionalidad muy clara. ¿Cuántas firmas hay que reunir? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Quién va a supervisar la pregunta? ¿Qué tipo de propuesta, en el caso de una propuesta legislativa, hay que diseñar, escribir? Todo eso es fundamental para que el mecanismo no se convierta en papel mojado. Sin embargo, otro tipo de mecanismos, como los consejos vecinales, en el caso montevideano, el formato de la elección, las competencias, todo está sobreregulado cuando tienen una capacidad de incidencia muy baja. En este caso creo que es negativo, ¿no? Yo creo que ahí habría que abrirlo al debate según el tipo de mecanismos. Creo que en algunos casos sí es bueno, más que excesiva institucionalidad, reglas muy claras, y en otros casos creo que es mejor dejar que la ciudadanía pueda activarse y tener sus competencias. Y me quedaba también, claro, Mauricio preguntaba, creo que era Mauricio, sobre el plebiscito, bueno, la consulta popular del 2016. Y ahí también de acuerdo, ¿no? Podemos profundizar un poco más después sobre esto, pero también fui crítica en su momento porque después fue fácil hacerlo, pero fui muy crítica incluso antes de que se convocara, de la necesidad de convocar un plebiscito de este tipo. Yo creo que el gobierno estaba legitimado para llevar adelante los acuerdos de paz, se había propuesto, tenía competencias para hacerlo, entonces no hay que confundir de vuelta esto de incentivar la participación o de usar con criterio legitimante. Yo creo que cuando se convoca una consulta popular, desde las autoridades hay que atenerse a las consecuencias de un no. Entonces, si un gobierno que quiere hacer una consulta tiene que preguntarse antes si en caso de que salga un no, va a poder sostener esa respuesta. Si no puede, es mejor que no la convoque, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una serie de cuestiones muy claves que en el caso de Colombia, personalmente de acuerdo con los acuerdos de paz, creo que fueron una gran cosa para Colombia, pero el plebiscito por la paz no, porque erosionó la legitimidad del proceso, ¿no? Tanto por el no como por la reconstitución posterior. Entonces creo que un gobierno debe hacerse cargo del mandato que tiene para introducir determinadas políticas, y lo mismo podríamos decir para el caso de México, ¿no? Las primeras consultas informales que hizo Andrés Manuel López Obrador, como aquella para suspender la construcción del nuevo aeropuerto. Si él hizo campaña presidencial diciendo voy a suspender la construcción del nuevo aeropuerto y ganó la elección, que la suspenda, ¿no? O sea, no hace falta hacer una consulta, si ganó las elecciones proponiendo hacer eso. Creo que ahí también hay que repensar cómo se conjuga la participación con la representación, ¿no? Creo que todas estas preguntas, y es uno de mis puntos para el final de la presentación, tienen que ver con el compromiso político, con la responsabilidad política. Creo que nuestras autoridades 2x3 y 2x4 realmente muestran que tienen una noción muy confusa de la participación ciudadana. O bien quieren instrumentalizarla a su favor, o bien quieren incentivarla para autolegitimarse, que es más de lo mismo, pero no la están entendiendo bien. Me pareció ver alguna otra mano. ¿No? Sí, Luisana.
¿Cómo les va? Buenos días desde Ecuador. Discúlpenme que no puedo prender la cámara, estoy en mi trabajo. Les comentaba, aquí en Ecuador, se han hecho algunas consultas populares, en las cuales solamente una ganó en el periodo de Rafael Correa, que fue en el 2007 para para la enmienda constitucional del 2008. Y lo que usted decía, Janina, que en realidad los gobiernos no están entendiendo cuál es la parte en la que corresponde en la participación activa ciudadana. Porque, por ejemplo, en Ecuador nosotros tenemos una quinta función del Estado, que es la función de transparencia y control social, en la cual la institución que está a la cabeza es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo dice. Este consejo elige al Contralor General, al Fiscal General, mediante un concurso, pero no le da oportunidad, en este caso, para que los que han sido seleccionados y son por elección popular, los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sean apadrinados de pronto por alguna organización política, sino simplemente por la ciudadanía y la sociedad civil. Entonces, nosotros acá como Ecuador tenemos una función, esta función del Estado, este Consejo de Participación tiene atribuciones de las cuales ahora, por ejemplo, en el gobierno de Lazo que estamos, realmente no está entendiendo. Existe en este momento 8 preguntas de consulta popular que se va a lanzar en el mismo momento que vamos a hacer elecciones del 5 de febrero para elegir a otros consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces no están entendiendo porque le están incluso queriendo quitar las atribuciones a este consejo para dárselas a la Asamblea Nacional acá en Ecuador. Entonces este es un error que carece, yo creo, todos los gobiernos que llegan y que consideran que deberían darle en este caso a los políticos para que puedan elegir y enviar ternas o a los diferentes concursos para las diferentes instituciones nacionales del Estado, como es la Contraloría General, de lo que está pasando un montón, no sé si han visto las noticias, un montón de caos, de corrupción a la interna de estas instituciones, y sin embargo quieren ahondar y darle esta responsabilidad a una asamblea que está totalmente partido en diferentes movimientos, no hay una mayoría absoluta, el gobierno no tiene una mayoría, entonces esto sí genera realmente acá en mi país un poco de problemas, de caos, y hace que la ciudadanía realmente se confunda en el tema de la participación. Eso nomás quería acotar, Janina. Sí, muchas gracias, Luisana, también por el comentario. Yo ahí insisto, ¿no? Creo que tenemos el campo abierto y no sé si alguno de ustedes está haciendo trabajos de máster, de doctorado, o en la licenciatura, o en cualquier ámbito en el que estén. Creo que está el campo abierto para hacer un debate más sistemático y amplio sobre cómo se eligen las autoridades responsables de los órganos de Contralor. Porque ahí hay un gran reto, hay un gran problema. Con esta constante, ¿no? Que tenemos instituciones controladas por el poder político, y cuando se establecen cambios son para instrumentalizarlos de forma más directa, o nos encontramos con este tipo de inestabilidades como las que describías. Yo creo que ahí hay un campo para investigar y sistematizar muy, muy importante. Y aprovecho ahí que mencionabas el caso de Ecuador para volver a esta cuestión, ¿no? Ecuador es uno de los países de la región, después de Uruguay, que con más frecuencia ha activado mecanismos de democracia directa, y sin embargo las activaciones siempre se han dado por iniciativa del poder político, siempre. Consulta popular o referéndum, que es una división que la Constitución ecuatoriana tiene una especificidad muy concreta, pero en cualquier caso siempre vienen desde arriba. Y esto, sin embargo, cuando empezamos a analizar y profundizar en cómo se da, no quiere decir que la ciudadanía ecuatoriana no se haya activado para reunir firmas. Pero eso es muy interesante de observar, cómo en realidad las iniciativas del poder político sí que tienen éxito, o del gobierno de turno, mientras la de la ciudadanía no. El caso más conocido es el de Yasuní, donde se reúnen las firmas, pero finalmente el Consejo Nacional Electoral lo bloquea, ¿no? En 2013, 2014. Pero sin embargo, haciendo una investigación hace un par de años, detectamos 12 o 13 iniciativas ciudadanas que por vacíos jurídicos de la legislación no habían llegado a consulta, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una serie de deficiencias que explican por qué funcionan mal, que era otro de los objetivos de la presentación. Pero vuelvo entonces, vuelvo a compartir pantalla y por favor me comentan si lo pueden ver bien. A ver.
No. Se me fue la pantalla completa. A ver si soy capaz. Creo que presionando F11. Ah, Ariel. Ahora sí. Me estoy poniendo grande y soy cada vez más torpe. Vale, pasamos, entonces, a ver, voy atrás un momento para volver a la hoja de ruta, ¿no? Hemos recorrido esta discusión entre democracia directa y representativa, la clasificación de instituciones de participación ciudadana y finalmente la tipología de mecanismos de democracia directa. Visto que la discusión es muy rica, voy a terminar con los 3 puntos en vez de dividirlo en 3 como había dicho inicialmente, como para después pasar al debate y poder hablar más de los casos, ¿no? O sea que paso a el estado actual de la regulación y prácticas de mecanismos de democracia directa en América Latina y a su vinculación con el cambio constitucional y finalmente, que creo que es la discusión que más puede interesar, los déficits que estamos viendo en la experiencia latinoamericana reciente con esta pregunta de por qué funcionan mal. Y aquí estoy. Bien, esta tabla lo que pretende mostrar es que los mecanismos de democracia directa no son nuevos en la región, ¿no? Acá tenemos cubierto desde 1900 hasta 2022. Al final, si ven las 2 últimas columnas, un par de aclaraciones para sobre cómo entender la tabla. El total de temas, podrán ver que no coincide con el total de consultas. Esto se debe, y bueno, hay gente de Colombia que lo va a tener claro, y los de Ecuador también, a que en algunas fechas concretas se sometió a voto hasta 14 distintas cuestiones, ¿no? Por esto esta diferencia entre el 66, por ejemplo, de Ecuador en el total de temas, y el 12 del total de consultas entre 1900 y 2022. El total de consultas se está tomando como número de fechas en que se sometió a voto algo. Lo que vemos también es que hay bastante diversidad entre países, y si ven, cuando más nos vamos acercando en el tiempo, más países y más temas van siendo sometidos a consulta. También puede verse, cuando hay asteriscos, el asterisco refiere a que estas consultas fueron ad hoc, o sea, no había en la Constitución una normativa que permitiera la convocatoria de consultas populares. Esto da la pauta de algunas de las novedades que ahora voy a pasar a detallar un poco más, de qué nos vamos a ir encontrando en las décadas más recientes y en particular a partir de la segunda oleada de reformas democráticas post-transición de los 80 y 90. Lo que vemos concretamente es que tenemos más legislación, o sea, hay cada vez más países que incorporan la normativa, pero por eso destacaba los asteriscos, o sea, para que un presidente active una consulta popular no es necesario que la Constitución le permita hacerlo. Tenemos muchos casos en que esto ha ocurrido. Un caso emblemático, por ejemplo, es el de Argentina, ¿no? En el 84, Raúl Alfonsín convoca una consulta por el acuerdo limítrofe con Chile, los hielos continentales, y sin embargo no estaban incluidos en la Constitución. Lo mismo puede decirse de Bolivia, de Chile en el 25, de Guatemala en el 35, de Panamá en el 40, aunque posteriormente lo va a regular. Lo que vemos en definitiva es una avanzada en la legislación. Y luego, si prestan atención a la tabla donde se habla de mecanismos, podemos ver también la diversidad, y ahí si recuerdan la clasificación que hacía, ¿no? Mecanismos obligatorios son los que se activan porque la Constitución así lo establece. La ICR refiere a iniciativa ciudadana de referéndum y la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato está incluida en solo a nivel presidencial o nacional, perdón, a nivel nacional, y en el caso de la revocatoria para el presidente, está incluida solo en Bolivia, en Ecuador, en México y en Venezuela. Y vemos que la iniciativa ciudadana de referéndum está incluida en varios países de la región,
El referéndum obligatorio está incluido en otros países de la región y luego aquí no está incluido el presidencial, que está incluido en todos menos en Uruguay, que esto es interesante también, ¿no? Podemos ver la diversidad que hay entre los países, ¿no? El esquema de quién puede activarlo y para qué difiere mucho entre países, y esto nos puede llevar también al debate sobre el tipo de régimen. A mí me parece que el referéndum obligatorio debería ser el que en el debate debería estar sí o sí incluido en todos los países, y sin embargo vemos que en un caso como México, que ha sido el que lo ha incorporado más recientemente, no se ha hecho. Y me parece relevante esto, ¿no? Ecuador tampoco lo introdujo, probablemente porque en la estela del referéndum venezolano de ratificación constitucional, en el que fue rechazada la reforma propuesta por el gobierno de Chávez, no sé si algunos se acordarán de esto, quizá hubo un aprendizaje mientras se escribía la Constitución en Ecuador y se evitó este mecanismo. Lo que creo que para mí también abre ahí toda una serie de debates sobre cuánta conciencia tienen los promotores de este tipo de mecanismos de la potencialidad que puedan tener para rechazar las reformas que ellos promuevan, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, que sí lo introdujo, como cité antes, en 2016, la reforma constitucional fue rechazada. Fue rechazada también el referéndum en Venezuela en 2007. Y después voy a volver sobre este tema. Esta tabla lo que hace es reunir las reformas recientes, ¿no? Y si cruzan con lo anterior, vemos, Argentina hace una reforma en el 94, pero no introduce, sí introduce mecanismos de democracia directa, pero no introduce ni mecanismos que pueda activar la ciudadanía, ni tampoco mecanismos obligatorios. Lo mismo aplica para Brasil y Chile, ¿no? En Chile incluía algunos de estos mecanismos en la propuesta que fue rechazada en septiembre de este año. Y tenemos otros países donde sí se han introducido. O sea, lo que quiero destacar sobre todo es que hay una gran diversidad. Si bien podemos decir, sí, todos los han incluido, si nos trasladamos al debate de qué mecanismos empoderan a la ciudadanía, qué mecanismos operan como mecanismos de control, vemos que en realidad ahí hay un déficit. Porque o bien tenemos países donde no se han introducido en absoluto, o se han introducido algunos pero no otros, o, como veremos posteriormente, se introducen los que dan poder a la ciudadanía, pero al final tampoco esto funciona. Para el debate sobre participación ciudadana y cambio constitucional, yo quisiera plantear, para la discusión, no voy a profundizar mucho, pero quisiera plantearlo, 3 ejes. Uno es qué tipo de mecanismos se introducen, y acabo de ampliar sobre esto, ¿no? Como decía, Brasil, 1988, fue la constitución más participativa de la transición. Se abre todo un esquema que asocia a Brasil con el país de la participación ciudadana por los mecanismos que establece a nivel subnacional y las conferencias de políticas públicas. Pero sin embargo no introduce ni el referéndum obligatorio ni la iniciativa ciudadana de referéndum. O sea que no es tan participativa. Argentina en el 94 tampoco. En fin, como que no, Colombia introduce algunos, pero por ejemplo no el obligatorio, ¿no? O sea que vemos déficits ahí. Luego, segundo punto que me interesa destacar, cómo los mecanismos de democracia directa pueden formar parte instrumentalmente de la agenda del cambio institucional de líderes con tendencias populistas. Y voy a pasar a profundizar sobre esto en la próxima diapositiva. Y finalmente, quisiera pasar rápido, o quizá quisiera pasar rápido sobre la agenda del cambio o sea, del cambio constitucional con participación ciudadana, para ver cómo esto también, o sea, lo que quiero mostrarles, y espero no confundirlos y confundirlas, con la amplitud y complejidad del tema, ¿no? Que lo que quiero dejar sobre la mesa es que cuando hablamos de participación ciudadana, tenemos que ir subdefiniendo criterios que nos permitan acotar la discusión y ver por dónde vamos para poder tener una discusión clara y productiva
sobre todo si ocupamos lugares que permitan, por ejemplo, hacer recomendaciones concretas a gobiernos o a instituciones de control o en la agenda académica, etcétera, etcétera. Bien, acá iba sobre este segundo punto, cambio institucional para llevar adelante una agenda de transformaciones. Aquí tienen una selección que no agota los liderazgos populistas que hemos tenido en la región recientemente, que se pueden ver a derecha y a izquierda. O sea, y lo interesante acá es tratar de pensar cómo los mecanismos de democracia directa han sido o no instrumentalizados y podrían ser instrumentalizados por algunos líderes en la región. Veamos, por ejemplo, a Chávez y a Correa acá. Chávez y Correa promovieron, Rafael Correa, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, promovieron cambios constitucionales que no estaban regulados en las constituciones de sus países al momento de promoverlos, apelando al poder constituyente originario, o sea, a la ciudadanía. Entonces, la pregunta fue si podían convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Como esa convocatoria de la Asamblea Constituyente no estaba contemplada en sus constituciones, lo que hicieron fue decir, bueno, convoquemos un referéndum y sorteamos este obstáculo en el marco jurídico. Y lo consiguieron en el sentido de que pudieron proceder con ese cambio constitucional. De distintas maneras, ¿no? En Venezuela fue menos traumático en términos legislativos y jurídicos que en Ecuador. No sé si había una pregunta o comentarios. ¿Quería escuchar algo o sigo? Bueno, sigo y después podemos volver, por supuesto, a discutir sobre esto. Pero acá tengo también las figuras de Carlos Menem en Argentina, de Uribe en Colombia y del líder de Nicaragua también, donde los tres también intentan producir cambios constitucionales que no estaban, o sea, básicamente introducir sus reelecciones, en el caso de Menem y Uribe, el cambio constitucional, en el caso de Honduras, perdón, y lo que vemos es que los resultados son muy distintos. O sea, para entender cómo funcionan los mecanismos de democracia directa en relación al cambio de régimen, al cambio institucional, también tenemos que ver cómo se articulan las relaciones entre los poderes. ¿No? En Honduras lo que ocurre es que el intento de activar un referéndum para promover un cambio constitucional termina en golpe de Estado. Y se destituye a Zelaya, o sea, hay un golpe ahí. En el caso de Uribe, la Corte Constitucional, en los tres casos el plebiscito estaba convocado, ¿no? El referéndum estaba convocado, cualquiera sea la denominación entre países, para introducir la reelección o el cambio constitucional. Como decía, en Honduras hay un golpe, en Colombia lo que pasa es que la Corte Constitucional declara inconstitucional la convocatoria y no se produce, y en el caso argentino, lo que pasa es que el líder de la oposición de entonces, Alfonsín, llama a Menem y le sugiere hacer un pacto para producir el cambio constitucional, y por lo tanto Menem da marcha atrás con la consulta popular. Pero vemos que está sobre la mesa en todos estos casos. Luego tenemos a Fujimori, que también está aquí, donde lo que hay es que Fujimori hace un autogolpe en el 92, ese autogolpe, el cierre del Congreso, porque él estaba gobernando con poderes especiales, cuando se le vencían esos poderes especiales, le pide al Congreso que se los renueve, el Congreso se lo niega, entonces él cierra el Congreso, y esto desata la condena internacional. Esta condena internacional bloquea los fondos económicos que se estaban destinando de ayudas a Perú, y para sortear esta cuestión lo que hace Fujimori es convocar una asamblea constituyente, elaborar una nueva constitución y ratificarla en un referéndum.
Luego tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que ha coqueteado con esta idea, pero sin embargo la ha descartado porque supongo que ve que sus fuerzas no le son suficientes para promover un cambio constitucional. Ha hecho 2 consultas que han derivado en una relativamente baja participación y que no han podido movilizar ese caudal electoral. Y finalmente tenemos el caso de Bukele, donde se ha hablado de la posibilidad de una convocatoria a consulta popular y finalmente el gobierno ha optado por el cambio de la Corte Constitucional, que ha derivado en una interpretación a favor de la reelección si deja el gobierno 6 meses antes de las elecciones, y ya tiene organizada esta cuestión con su vicepresidente, que pasará a asumir para poder volverse a presentar y asumir volver a asumir en caso de ser reelecto, que las encuestas de momento darían que ese sería el caso, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar con esta diapositiva es rápidamente cómo la relación entre los líderes populistas y los mecanismos de democracia directa es errática y más bien bastante instrumental. Si bien hay una apelación a representar al pueblo y a que el pueblo debería gobernar, vemos que se hace de una forma muy instrumental. Y cuando no sale a favor, se deja de hacer. Esta me la voy a saltar para pasar a la última parte y poder conversar más sobre los casos que creo que pueden generar mayor interés. En todo caso, lo que tenemos es que en la experiencia latinoamericana reciente, la activación de referéndums se ha estudiado sobre todo centrándonos en el diseño institucional y asociando el referéndum en manos del presidente con la acumulación de poder. Esto es bastante comprobado por los datos, pero deja márgenes de error. Como decía, hay varios ejemplos de referendos activados por el presidente donde el uso no es tan instrumental, ¿no? Cité el de Argentina, cité el de Perú, hubo algún caso también en Brasil en 2005 para penalizar la tenencia de armas. O sea, no siempre que un presidente activa un referéndum lo hace para movilizar a sus bases, como ha ocurrido en México, o para cambiar las instituciones en su beneficio, como ha ocurrido en Venezuela y en Ecuador. Pero sí podemos ver que sería mejor que los presidentes no tengan esta competencia. Los referendos también se han activado desde abajo, esto sobre todo en experiencias como la uruguaya, con otro tipo de objetivos, competencia entre partidos, o empoderamiento ciudadano. Podemos ver que sería como otra de las dimensiones que hay, además de la concentración de poder de la que ya hablé. Cuando se activan desde arriba, se hacen para resolver problemas internos, son un arma de la minoría, referendos estratégicos, y lo que vemos también es que hay una gran varianza entre que se dirijan a políticas públicas o a cambios en el equilibrio institucional. Pero bien, en la experiencia latinoamericana, los ejes para la discusión en los que me gustaría centrarme son que vemos sobre todo que hay falta de responsabilidad política. Esto se observa por malas prácticas de los gobiernos. Estas malas prácticas no siempre refieren a ilegalidad, aunque a veces también. Algunas veces son sutiles, otras veces son abiertamente marcadas, no son nada sutiles, y en algunos casos bordean la ilegalidad. Por ejemplo, bloquear la iniciativa ciudadana. Acá me refiero a la experiencia de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Hay una iniciativa ciudadana contra el Acuerdo de Libre Comercio en 2007, y el presidente de turno lo que hace es, para ganar de mano y controlar la agenda mediática, convocar desde arriba una consulta sobre el mismo tema. Y lo que se produce es un gran desequilibrio en la campaña, que de esto no he hablado, pero creo que también es muy importante,
porque los movimientos sociales que estaban en contra de aquella consulta no tenían espacio en los medios, tenían muy pocos recursos comparados con los que tenía el poder político, y por lo tanto hay un enorme desequilibrio en ese debate. También la falta de responsabilidad política refiere a manipular la normativa para adaptarla a las expectativas del gobierno, ¿no? Yo ahí considero muy improcedente el umbral del 13% que se hace en Colombia en el plebiscito por la paz en 2016, con la expectativa de validar esa consulta, sabiendo que en Colombia la abstención es uno de los grandes problemas en la participación política. O sea, ¿por qué para esa consulta el umbral es tan bajo si para la consulta después del 2018 va a ser muy superior? La otra es no respetar los resultados. Como ya dijimos, en Bolivia en 2016 hay una consulta obligatoria, se vota contra la posibilidad de la reelección y sin embargo, por una reinterpretación jurídica y sin cambiar la Constitución, Evo Morales se vuelve a presentar. Y finalmente también podemos hablar del actuar por fuera de las normas, que ahí el ejemplo ya lo di, el de México en 2018, cuando el presidente electo, pero no en funciones, activa una serie de consultas informales que no estaban actuando por fuera de las normas. Un segundo problema que explica el mal funcionamiento de los mecanismos de democracia directa en la región refiere a los diseños institucionales defectuosos. Y ahí podemos hablar, y lo dejo para la discusión, si hay interés podemos profundizar, las limitaciones temáticas. Por ejemplo, en México la ciudadanía puede activar una consulta popular, pero hay un gran número de exclusiones. Lo mismo vale para Costa Rica, ¿no? Entonces esto es muy problemático. Los plazos de votación, esto en la reforma posterior de 2019 se corrigió, pero en México una iniciativa ciudadana que reuniera todas las firmas no podía ser votada hasta 3 años más tarde si era introducida al principio del periodo de gobierno. Esto también desempodera la potencialidad de un mecanismo de participación ciudadana activado desde abajo. Los umbrales de firmas y validación. El caso de Colombia en 2018, la consulta anticorrupción no pasa por los umbrales establecidos. Y el tratamiento. ¿Quién propone y quién decide? ¿No? Un ejemplo de esto es el referéndum activado por Vizcarra en Perú en 2018. El gobierno hace 4 propuestas, pero las preguntas las fija el Congreso. Entonces, algunas de las preguntas que hace el gobierno fueron completamente desvirtuadas. Yo creo que ahí hay que hacer una discusión profunda de los diseños institucionales. Yo creo que el Congreso tendría que tener un rol planteando cuestiones alternativas, pero no modificando por completo la pregunta inicial, con lo que se desvirtúa la cuestión sometida a consulta originalmente por el presidente. Una tercera cuestión es el déficit en el funcionamiento de las instituciones de control y de seguimiento. Por ejemplo, el control de constitucionalidad. Yo ahí hablé de Ecuador antes y las consultas iniciadas por la ciudadanía. Cuando había una consulta ciudadana, el control constitucional y la supervisión del número de firmas tenían un bache jurídico que hacía que ante una iniciativa ciudadana estas dos instituciones se estuvieran enviando la iniciativa diciendo primero va la recolección de firmas y después el control de constitucionalidad y viceversa. No, primero el control de constitucionalidad y después la recogida de firmas. Con lo que las iniciativas ciudadanas quedaron bloqueadas por mucho tiempo. El control judicial versus el procedimental, que es un problema que observamos a nivel de la revocatoria de mandato, del que no he hablado, pero también lo dejo sobre la mesa si hay interés para la ronda de preguntas. Y finalmente, pero muy central, la cuestión de la cooptación o la intervención de los organismos de control y seguimiento, ¿no? En Venezuela ha habido 2 iniciativas de revocatoria de mandato contra Maduro que reunieron las firmas en 2016 y en 2022, y ninguna de las 2 procedió porque no hay autonomía
de los órganos de control y seguimiento, de los organismos encargados de supervisar por el buen funcionamiento de la democracia. Entonces ahí también hay otra razón que explica por qué funcionan mal los mecanismos de democracia directa. Y finalmente, creo que otro problema, y esto podríamos también centrarlo en el plebiscito por la paz, en las consultas mexicanas, en qué pasa con la opinión pública en tiempos de fake news, cómo evitar la división social extrema, la manipulación, la generación de burbujas y la desvirtuación total del debate público en algunas de estas consultas recientes, ¿no? Que también abren todo un campo de debate para tratar de repensar la legislación existente, mejorarla e intervenir también en otros ámbitos, no solo en el ámbito legislativo, para mejorar las prácticas comunicacionales y las instancias de formación de la opinión pública. Y yo con esto cierro porque creo que puede ser productivo dejar espacio para el debate y para profundizar en cualquiera de los casos mencionados y en otros que puedan considerar de interés. Y por supuesto puedo volver también sobre los casos, ¿no? Me apuré un poco a terminar porque veo más rica la posibilidad de interactuar. Bueno, a mí me gustaría rescatar una pregunta que hicieron en el chat. Fue Laura Rubio. Ella dice, perdón que lea su pregunta, ¿podemos hablar de un país con democracia deficiente si la participación de los ciudadanos mediante mecanismos, sean obligatorios o facultativos, es muy baja? Esta cuestión de la participación me llamó la atención porque es un fenómeno que es muy común en Latinoamérica. En la cuestión de que los porcentajes de participación por la ciudadanía no siempre son muy altos, excepto en algunos casos en el que el voto es obligatorio, como en Chile. Pero sí me gustaría saber su opinión acerca de esta cuestión de qué impacto tiene la participación dentro de ese uso de estos mecanismos. Sí. Sí, esto es un debate abierto, ¿no? En Suiza, por ejemplo, donde hay mecanismos de democracia directa activados con mucha frecuencia, y los porcentajes de participación no son muy elevados, algunos de mis colegas defienden que eso no da la pauta de una democracia deficiente, porque la ciudadanía se activa para votar sobre las cuestiones que realmente le interesan. Y verían la deficiencia en el funcionamiento de la democracia suiza en que haya tantas personas que no tienen derecho a votar. O sea, la gente que no tiene, porque es muy difícil acceder a la ciudadanía, habiendo un porcentaje de población inmigrante o hijos de inmigrantes muy elevado que no tiene ese derecho a voto. Entonces, ahí creo que podríamos volver a complejizar el tema y ver qué pasa. En un caso como el de Colombia o el de Chile, en las consultas antes de que el voto fuera obligatorio, que fue en esa sola ocasión, porque la Constitución no entró en vigor, o sea que el voto no es obligatorio, entiendo, posteriormente, creo que sí podríamos hablar de un problema. En otros, o sea, en el caso mexicano, ¿no? Yo creo que ahí, como no tenemos tantos ejercicios de democracia directa, tenemos que ir caso a caso y ver qué es lo que nos está diciendo. ¿No? En el caso mexicano, claro, si hay un intento de movilizar por el presidente y el intento se ve frustrado, lo que vemos es que no está funcionando, no es una dimensión más de ese déficit de la democracia. Podríamos decir que en Uruguay no vemos estos porcentajes. Por lo tanto, sí que niveles de participación más elevados darían la pauta de que una democracia es más sana.
Ahora cuidado también, porque si hubiera un referéndum hoy en El Salvador, es probable que los porcentajes de participación fueran muy altos, porque el apoyo a Bukele es realmente muy alto. Y sin embargo eso se da mientras va también erosionando, digamos, va persiguiendo la libertad de expresión, los medios de comunicación y los checks and balances, ¿no? Entonces, creo que sí que tenemos que profundizar en ver qué nos está diciendo. Lo más probable es que nos esté dando cuenta de un déficit de la democracia, que esté asociado a otros, pero una participación elevada no por defecto nos va a hablar de la buena salud de la democracia tampoco. Juan. Sí, sí, doctora, muchísimas gracias. No, yo simplemente quería de pronto traer a colación un poco al debate, es el tema también de lo que usted mencionaba, de los incentivos de participación hacia la ciudadanía, digámoslo así. Lo digo específicamente por el caso de la consulta anticorrupción aquí en Colombia, que fue pues, un proceso, digamos, electoral donde se decidía una serie de puntos que tenía que pues ya de alguna manera legislar el Congreso porque era mandato ciudadano. Pero a lo que hoy es que muchos medios de comunicación en su momento, digamos que no sé si lo hacían adrede o en realidad si lo hacían por informar, pero digamos que enfatizaban mucho que, no, que con esta elección, a pesar de obviamente, no sé, beneficios o que traía en realidad la aprobación de esta reforma o otros intereses políticos, digamos que no es el caso de la pregunta, sino es más el hecho de que enfatizaban en el tema de que no iba a haber ningún incentivo para la ciudadanía. Es decir, creo que la gente todavía se mueve mucho y he escuchado casos inclusive en elecciones de Congreso y presidenciales que se mueven más digamos, bueno, acá en Colombia funciona que si tú votas, ejerces tu derecho al voto, pues tienes medio día laboral y si eres jurado de votación tienes un día. Entonces creo que la gente se mueve mucho por esto, por tener medio día o un día de descanso en su trabajo, que en realidad pues por una motivación de verdaderamente ejercer un derecho de participación concreto y efectivo. Entonces, los medios se movían mucho en ese tema de los puntos anticorrupción, diciendo que no iba a haber ningún incentivo para la ciudadanía, es decir, que si usted iba a votar no le iban a dar ningún certificado electoral ni nada de eso, era simplemente por votar. Y siento que eso también generó mucha apatía a este proceso electoral y bueno, por eso se obtuvo pues los resultados que se realizaron. Entonces, la pregunta es en el sentido de que, digamos, viendo estas dinámicas, no sería pertinente empezar a traer al debate un voto obligatorio. Sí, muy buena pregunta. Yo estoy a favor del voto obligatorio en las elecciones convencionales. En las de referéndum no me lo he planteado, honestamente, y me lo voy a plantear en los próximos días. No he profundizado en la reflexión. En las elecciones de autoridades llevo un tiempo pensándolo y sobre todo en conversación estrecha con las y los colegas chilenos que estuvieron acompañando el proceso de elaboración constitucional y he llegado a la conclusión de que sí, que tiene sentido ir por el voto obligatorio. Creo, en Colombia es un gran problema la abstención, no solo en mecanismos de democracia directa en general, y creo que hay muchos argumentos para esto. Sobre todo, vuelvo, en las elecciones convencionales, que es donde me lo he planteado. Y digo, a ver, ¿por qué no aplico simplemente la traslación a decir en todas las votaciones? En las elecciones convencionales, lo que pasa es que quien gobierna para todas y todos, independientemente de la relevancia que le demos a una temática u otra, ¿no? Por ejemplo, si se está discutiendo una ley de educación y llega al referéndum, puede que a mucha gente por la edad, por el perfil, en un momento concreto no le interese. En cambio, lo que hacen las autoridades, lo que hace un gobierno, directa o indirectamente nos afecta a todas y todos todo el tiempo.
en el transporte público, la salud pública, la seguridad, en las perspectivas de la formación de las siguientes generaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con la gestión nos afecta como comunidad. Entonces la relevancia está clara. Y luego, a nivel teórico se podría argumentar de muchas razones y salir de esta idea de que es un derecho, pero es una obligación. ¿No? Hay como toda una argumentación teórica a favor del voto obligatorio en elecciones de autoridades. Y luego tenemos la dimensión empírica. Si dijéramos que quienes se abstienen se reparte entre los diferentes perfiles que compone la sociedad más o menos homogéneamente, o sea, que un poco de gente grande, un poco de mujeres, un poco de hombres, un poco de gente en situación de vulnerabilidad, de minorías sexuales, minorías étnicas y demás, no vota, más o menos equitativamente repartido de acuerdo a cómo se forma la sociedad, no sería un problema. Pero sabemos claramente que la abstención es mucho mayor entre los grupos vulnerables. Y sabemos que es así porque estos grupos piensan más y más que da igual a quién voten. Y esto reafirma cómo se los discrimina en la elaboración de política pública. O sea, tenemos evidencias sobradas de análisis empíricos que muestran que se atiende menos a los electorados que votan menos. Por lo tanto, es importante generar incentivos para que esta gente, que a su vez son mayoría, digamos, fíjense, la introducción del voto obligatorio en un país como Bolivia y la ampliación efectiva de los registros electorales, porque podemos ver que en Bolivia, o en Ecuador, desde que el voto es obligatorio hasta que los registros electorales incluyen a esa gente, o sea, toda esa población que, por ejemplo, estaba viviendo en zonas rurales o montañosas y que no estaba en los registros, luego cambia la pauta de cómo va a funcionar la dinámica electoral. Por lo tanto, creo que tenemos sobrados argumentos para defender el voto obligatorio, en lugar de ir por defender, como se está haciendo en Europa, la regulación de asambleas sorteadas, ¿no? Entonces, creo que tenemos sobrados argumentos para defender el voto obligatorio en esa instancia. Sin embargo, cuando lo trasladamos al ámbito del referéndum, creo que, por lo menos yo, me permito asumir y aceptar acá públicamente que necesitaría pensarlo bastante más, porque no me queda tan claro que sobre temáticas, porque, por ejemplo, a algún colectivo no le importen, sea beneficioso forzarlos a votar. Dicho esto, sí creo que sería importante poder darles estos beneficios para poder asegurarse de que, por ejemplo, poder, no sé, llegar tarde al trabajo o demás, a colectivos que tengan la intención de votar y puedan verse penalizados si no tienen este tipo de beneficios, ¿no? Pero no sé si iría por el voto obligatorio. Sergio. Hola otra vez. Me quedé pensando sobre todo con la última parte de su exposición, si de alguna manera también estos mecanismos de participación ciudadana inducidos por ciertos regímenes, más allá de la consecución de sus metas, no funcionan también como una estrategia básicamente de propaganda, ¿no? Que aunque muchas veces no tengan efectos vinculantes o no conciten así una atención mayoritaria, sí les sirven a ciertos regímenes para apuntalar su discurso. Por ejemplo, yo creo que en el caso de México que usted mencionó, aunque la consulta esta que realmente era de ratificación de mandato y luego el gobierno la hizo como de que siguiera o no siguiera AMLO y no sé qué. Bueno, era de destitución y la transformaron discursivamente en una cuestión de confirmación de mandato, ¿no? Y aunque no suscitó demasiado interés, sí le sirvió al régimen para pues, potencializar su discurso de un masivo apoyo popular, ¿no? E igual ocurrió con lo que mencionaba usted del aeropuerto. Tampoco concitó una atención mayoritaria, mucho menos incluso,
pero le sirvió como un argumento legitimador de sus acciones. No, no sé qué opina de esto, de esta Sí. utilidad propagandística que tienen luego estas medidas. Sí, respondo primero con un comentario también a mi lectura de la consulta por el aeropuerto y la del Tren Maya. Yo realmente creo que no le sirvieron, que fueron un bluff en realidad, porque votó el 1% de la población. ¿No? Fue realmente una nada, diría. Y a su vez el procedimiento fue muy irregular. Para un presidente recién electo con amplio capital social, creo que con todo el esfuerzo que hizo para venderlo como un éxito, es difícil tomarlo como un éxito, tanto por el porcentaje de participación como por las irregularidades del proceso, ¿no? Fue realmente un acto de propaganda, no hubo una consulta popular. Las urnas, porque estuvieron puestas más de un día, se las llevaban a casa los organizadores, no había campaña en contra, no había campaña por el no. O sea, solo había una campaña por el sí a no seguir con la construcción del aeropuerto, ¿no? Entonces, creo que no funcionó con un efecto movilizador en un contexto donde tenía todo a favor. Para mí fue un error, pero tiene ese objetivo sin duda, ¿no? Ahora, yendo a la parte más conceptual de los objetivos de los referendos, ¿no? La teoría habla, o sea, la teoría de por qué un presidente o un gobierno o un partido en el gobierno buscaría activar un referéndum. Y hay 4 razones que se dan, y creo que realmente se encuentran, yo le hago mucho sentido analizando cualquier ejemplo, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Y son, 1, promover cambios constitucionales, o sea, cambiar el equilibrio de poder. El ejemplo que daba de Chávez o Correa o Uribe o Menem, ¿no? Fallidos o exitosos. La Constitución no me permite la reelección, o la Constitución no me permite tener competencias sobre un tema, tengo apoyo popular, apelo al poder constituyente originario, o sea, a la ciudadanía, el pueblo es el que manda, ese es el discurso, entonces activo un referéndum y promuevo ese cambio constitucional. Es como, tiene un efecto dominó, que como digo, no siempre va a ser exitoso, ¿no? En el caso de Uribe, el dominó no cae. La Corte Constitucional dice, no, es anticonstitucional, no pasa, no hay reelección. En el caso de Menem, tiene un efecto indirecto. El partido de la oposición dice, cuidado, tiene apoyo popular, la Constitución no lo permite, pero va a generar una especie de impasse entre lo que dicen las leyes y lo que la gente va a votar, y va a generar un problema mayor, hagamos un pacto con él y acordemos este cambio. En el caso de Honduras, golpe de Estado. En el caso de Ecuador y Venezuela, es bien, se promueve la consulta popular, y esa consulta popular habilita la convocatoria de la constituyente que permite cambiar la constitución, introducir las reelecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, concentración de poder es primer objetivo. Luego vemos qué resultados hay. Pero concentrar poder, cambiar instituciones a mi favor o a favor del gobernante de turno. El segundo, resolver problemas intrapartidarios. Esto se ha visto en algunos casos en Europa, por ejemplo, con ley de matrimonio homosexual, el Brexit. Mi partido está dividido frente a determinada moción, vamos a trasladar a las urnas, así no se divide el partido. O sea, podría ser una señal también. La tercera, que sería Alfonsín en el 84, los tratados, el 86, los hielos continentales, ¿no? O España, la OTAN, ¿no? Cuando Felipe González llega al gobierno, la campaña de Felipe González es, cuando hace la campaña electoral que lleva al Partido Socialista Obrero Español al gobierno, es la OTAN de entrada no. O sea, toda la campaña del PSOE es España no va a entrar a la OTAN. Llega al gobierno, lo primero que hace es entrar a la OTAN. Lo primero que hace. Entonces, ¿qué hace Felipe González con todo su caudal electoral y demás? Es salir a explicar en todo el territorio por qué había cambiado de idea y por qué es bueno entrar a la OTAN.
Yo hice campaña diciendo que no, gané el gobierno, ahora entramos a la OTAN, pero voy a legitimar esa decisión haciendo un plebiscito para explicar por qué. Y lo gana, ¿no? Es muy interesante, porque logra legitimar. Lo mismo pasa con Alfonsín, ¿no? No hizo campaña en contra, pero es una decisión de alto riesgo, legitimar. Es lo mismo que intenta hacer Santos, pero a Santos le sale mal. Alfonsín y a Felipe González le salió bien, pero cuidado, les podría haber salido mal. Les podría haber salido mal, cuidadísimo. Y el último es movilizar a las bases con algo que es la nada misma. Y eso, claro, es muy problemático. Víctor Orbán también lo hizo en el 2016 con una consulta para rechazar las cuotas que la UE pedía a Hungría que asumiera de población exiliada de la guerra de Siria. Y es un efecto, moviliza las bases, pero no tiene efecto legal, ¿no? Entonces es muy complicado lo que se abre ahí. Y es muy interesante poder profundizar en el análisis porque podemos ver que podemos decir, sí, las consultas populares o referendos o plebiscitos, yo uso la nomenclatura indistintamente porque la normativa latinoamericana se usa indistintamente, es intencional. Lo que buscan es concentrar el poder. Ojo, no siempre lo consiguen. Chávez y Correa lo consiguieron circunstancialmente. Menem lo consiguió, pero no por el referéndum, sino por la amenaza del referéndum. Uribe no lo consiguió. A Zelaya en Honduras lo echaron fuera, ¿no? Entonces tenemos que ver más de qué depende. Y ahí entran a jugar las cortes constitucionales, los partidos políticos de la oposición, la estabilidad del sistema político. Se vuelve mucho más complejo el análisis. Y eso creo que lo vuelve muy interesante porque nos da la pauta de que pensar que los referendos pueden ser muy peligrosos para el sistema político depende de la fortaleza del sistema político, ¿no? Y por ejemplo, podemos decir, Bukele y Andrés Manuel López Obrador, como tuvo Uribe antes, como tienen otros, pueden tener la tentación de cambiar la Constitución para permanecer en el gobierno. Pueden tenerla. A Bukele los números le estarían dando a día de hoy. A Uribe no le dio porque la Corte Constitucional no se lo permitió. A Andrés Manuel López Obrador los números no le dan para hacer un cambio constitucional, ¿no? Entonces, es el sistema político. Los mecanismos de democracia directa no funcionan como una nave extraterrestre que viene a traer la dictadura cuando los activan, si me permiten hacer parodia, ¿no? Por supuesto, con todo respeto, ¿no? No vienen desde fuera a cambiar el sistema político. Yo creo que las dos experiencias mexicanas hasta ahora le han mostrado que no hay una movilización masiva. Y no dan los números para hacer un cambio constitucional que requiere unas mayorías específicas que el gobierno ahora no tiene, ¿no? Y eso es lo que vuelve bastante interesante, creo, la discusión y la complejidad del tema que tenemos entre manos y que tiene la otra contracara en por qué la ciudadanía se ve bloqueada constantemente en sus intentos de activarlos para fortalecer la democracia o para ejercer voces de oposición, porque la ciudadanía también puede representar otro tipo de voces, ¿no? Si vemos la experiencia estadounidense a nivel subnacional, los mecanismos de democracia directa también son activados por la extrema derecha contra las leyes, digamos, que establecen cuotas de representación de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que de vuelta, el tema es bien complejo. Gracias por las preguntas, que son muy inspiradoras e interesantes. Yo rápidamente quería hacer un comentario justamente de eso que mencionaba Sergio, de cómo a veces se utilizan estos referendos como de manera de propaganda, y claro, es un caso no tan democrático, o bueno, no democrático como es Cuba, que también estaban preguntando en el chat si podemos hablar de eso, y es que en los últimos años Cuba ha utilizado referendos como una manera de legitimarse ante el mundo, ¿verdad? Como democrática, por así decirlo. Tenemos el referendo de 2019 de la Constitución, en el cual hubieron muchas denuncias en cuanto a que no hubo una campaña real hacia el no, y los que pudieron haber sacado esa campaña eran sujetos de represión, como fue la UNPACU y demás colectivos de oposición en Cuba.
Y también tenemos más recientemente este año el referendo para el matrimonio igualitario, que claro, es una causa bastante moderna, justa, pero vemos que el antecedente es que en 2019 hubo una represión muy grande de marchas de ese mismo colectivo, por lo cual se ve como a veces el referendo en casos como el cubano se utiliza más bien como una herramienta para legitimarse internacionalmente, más que, digamos, como un mecanismo de participación. Sí, buenísima cuestión, y me permite, voy a compartir pantalla un momento, ya que tenemos unos minutos más, para mostrarles, a ver si soy capaz, ahí va. Cuando hablamos de cambio constitucional y participación, yo acá hablaba de 3 ejes. Introducción de mecanismos de participación ciudadana, cambio institucional para llevar adelante la agenda de transformaciones, hablamos mucho de estas 2 cosas, y el cambio constitucional participativo. Y esto me lo salté porque en realidad no nos podemos ver y me agobia un poco el Zoom, prefiero ver las caras y hacer cosas más dinámicas, pero ahora que vamos conversando, creo que es muy pertinente volver sobre esta cuestión, ¿no? Que no, de vuelta, refiere al marco más amplio de la participación ciudadana, ¿no? Este es un estudio que tiene una versión en español y otra en inglés, si a alguien le interesa, donde analizamos 29 casos con Francisco Soto de experiencias de elaboración de constituciones que incluyeron a la ciudadanía. O sea, acá no estamos hablando de referendos, sino de, digamos, asambleas de participación que se dieron, asambleas, consejos, grupos participativos que se organizaron alrededor de un proceso de elaboración constitucional. Y es muy interesante el caso de Cuba, ¿no? Acá lo que hicimos fue una categorización en 1, 2, 3, 4, 5 niveles, porque lo que vimos, ¿no? Si ven, en la primera columna hablamos de mecanismo de participación. O sea, cuánta gente puede participar, si hay pluralismo en el tipo de participantes, si se puede hablar de cualquier cosa o la agenda está muy controlada. Y en el segundo nivel hablamos del método de procesamiento de contenidos. O sea, ¿qué pasa después con toda esa participación ciudadana? ¿No? Y en base a cómo conjugamos estos 2 niveles, descubrimos o categorizamos los procesos en estos. Simbólico, cuando es un total bluff. O sea, participa muy poca gente, con muy poco tiempo, con poca capacidad de incidir en la agenda, y ni siquiera sabe nadie bien quién elabora unos resultados que no se sabe cómo pasan a la elaboración de la Constitución. Entonces se dice que hay un proceso participativo, pero en realidad es como hacer un clic y no hay ningún proceso participativo. Paso a los siguientes y después vuelvo al controlado, que es el cubano. El tercero es desborde participativo. Y acá tenemos los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde hay mucha participación, es abierta, es masiva en determinadas instancias, pero no hay planificación y no hay como un método claro de conexión entre qué se discute y qué entra al proceso constitucional. Luego tenemos apertura participativa, que sí, hay, digamos, mucha participación, es abierta, es plural, no hay control de la agenda por parte del gobierno, y se elabora un documento final que nos consta que de alguna manera llega a la constituyente, pero no se establecen canales claros de cómo va a trabajar esa constituyente sobre esos inputs que introduce la participación. Y luego tenemos el último, que es la constituyente, que es el caso de Brasil, donde, por ejemplo, un número de firmas permitía elaborar propuestas que la constituyente debía analizar y procesar. El caso cubano, volviendo atrás, es lo que definimos como controlado, porque la participación que se da tanto en el ejercicio del 76 como en el de 2018 es masiva,
es relativamente plural, sobre todo en el 18, en el 76 no hay mayor control en los debates, que fue muy extenso, pero sin embargo hay un control férreo de qué entra y qué no. No una comisión de poca gente nombrada elige lo que quiere, cambia lo que quiere, y esto los colegas del toque lo analizan muy en profundidad, introducen los cambios que quieren. Entonces, nuevamente, lo que vemos es una instrumentalización muy grande de la participación. Y creo que con el caso del referéndum de ratificación vemos un poco lo mismo, ¿no? Un control férreo donde la participación es instrumentalizada. En el caso del referéndum del Código de Familia, yo lo he seguido bastante y también me interesa mucho el trabajo del toque y de otros colegas, pero creo que es más complejo y no me atrevo a pronunciarme en el sentido de que toca no solo la legitimidad del régimen, sino un ámbito de política pública donde la polarización es también parte de lo que nos hace como sociedad, y donde ciertos grupos religiosos, extremistas, y también de la agenda, digamos, de avance de derechos se ponen sobre la mesa y hacen más complejo el análisis. Entonces yo no diría que ahí netamente la lectura se debe hacer en función de legitimidad o no del régimen. Creo que hay una expectativa de avanzar unos derechos aún entre quienes están contra el régimen. Entonces creo que la consulta por el Código de Familias, creo que la lectura que hay que hacer es menos lineal que la de la aprobación del referéndum, ¿no? Pero en cualquier caso lo que vemos es una clarísima instrumentalización de la participación ciudadana por parte del régimen cubano, con un control desde arriba muy, muy estrecho de lo que pasa y lo que no pasa, y cómo se gestiona todo este debate. Tenemos unos minutitos más, si hubiera algunas preguntas más sobre Cuba o sobre los casos en concreto. Bueno, yo sí, digamos que entre esas conclusiones que sacamos, veo que, digamos, unas conclusiones parecidas a las que vimos en nuestra primera clase, en la que hablamos del rol de los partidos políticos, de esta cuestión de buscar que los partidos sean más responsables, pero también mencionábamos esto de que es necesario un mejor diseño institucional, y bueno, también tocábamos esa parte del compromiso civil, que aquí, bueno, aquí no lo mencionamos de manera tan explícita, pero creo que también es un factor importante a discutir en cuestiones de mecanismos de participación, porque si realmente no se le da una valoración a este tipo de mecanismos, eh, y solamente se da por iniciativa del gobierno o por iniciativa de ciertos grupos políticos específicos, puede caer en esa cuestión de que hay como una tiranía de las mayorías, o esa discusión populista de digamos, quitarle el valor o desacreditar un poco a la democracia desde este tipo de mecanismos. ¿Cree usted que es necesario, pues, cambiar esa narrativa del valor que tienen los mecanismos? Sí, totalmente. Yo creo que, o sea, primero me parece, o sea, de acuerdo completamente con lo que decías, ¿no? En la agenda tenemos necesidad de incrementar la responsabilidad política, mejorar los diseños institucionales. Yo agrego esto de las instituciones de control, también garantizar, o sea, velar por su autonomía y buen funcionamiento, y luego la responsabilidad cívica y las instancias de formación de la opinión pública. Dicho esto, creo que también hay que quitar el debate de los cambios institucionales y los cambios de política pública de una especie de sensación
finalista de fin del mundo, ¿no? Como que últimamente estamos, como que cualquier debate parece el hundimiento, ¿no? Entonces eso no permite realmente alimentar una discusión de la gestión de lo público sana cuando las posturas son la paz o la guerra, ¿no? Es la muerte o esto, ¿no? Entonces, los debates de política pública son debates de graduaciones, de tenemos unos problemas, tenemos unos recursos, no podemos resolver todos los problemas, ¿cuál es la hoja de ruta? Para ir mejorando poco a poco una agenda de trabajo, ¿no? Entonces, este reto es un gran reto que tiene la democracia directa, o los mecanismos de democracia directa, pero muy, ¿cómo decirlo? De una forma mucho más urgente y sin caer tampoco en el finalismo, lo tiene la democracia, ¿no? Ahora tenemos dos gobiernos que representan nuevas mayorías en Chile y en Colombia, donde se acumulan demandas insatisfechas, con erosión del sistema de partidos, con movilización de los movimientos sociales, con partidos con escasa representación en el territorio. Si no hay capacidad de generar las expectativas y hacer una hoja de ruta del gradualismo, es difícil que eso funcione bien, ¿no? Entonces ahí el reto lo tenemos como sociedad civil y lo tiene la democracia, y no solo los mecanismos de democracia directa, ¿no? Creo que ahí tenemos como realmente una agenda de trabajo que tenemos que asumir todas y todos desde cada uno de nuestros lugares también. Y creo que con esto, no sé si es algo que haya algún comentario más. Yo, bueno, les dejé ahí al final mi contacto. Pueden, de todo lo dicho, hay muchísima bibliografía, muchísimos trabajos, hay colegas trabajando en la región. Tenemos la verdad, una academia muy rica, tenemos un avance de la investigación muy, muy rico. Así que me remito a toda la gente que está trabajando sobre esto. Y quedo a disposición, por supuesto, también para compartirles ya sea la presentación o trabajos vinculados con los temas de los que hemos hablado. Muchas gracias. Ojalá sí nos pueda compartir su presentación. Excelente, excelente ponencia, doctora. Mil gracias. A ustedes, que tengan un excelente día. Les agradecemos a todos por su participación, también a Janina, muchas gracias por estar en este espacio. No siendo más, les damos las gracias por participar, por estar acá. Les recordamos también que la siguiente semana volvemos a retomar el curso el día lunes 28 de noviembre, en donde contaremos con la participación de Raúl Sánchez y nos hablará de poder judicial y calidad de las democracias en América Latina. No siendo más, espero estén muy bien. Gracias, Janina, nuevamente y hasta luego. Gracias.